Bien, es importante mencionar, acá está, por ejemplo, aspectos puntuales. Se ha modificado con el cambio de gobierno, hemos dicho también que la tributación está relacionada con nuestra realidad nacional y dentro de ello la política, el entorno político. En este caso, cada cambio de gobierno, como ya se ha señalado en las clases, siempre nos modifica las normas tributarias. ¿No? Por ejemplo, yo he hecho hincapié en este curso virtual los cambios tributarios que se han dado en el IGB, el Código Tributario y la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Correcto? Por ejemplo, en el IGB se han modificado 3 decretos legislativos, se dieron 3 decretos legislativos que modificaron nuestra ley del IGB, como por ejemplo el decreto legislativo 1395. Ese decreto legislativo, ¿qué ha hecho? Primero, el decreto legislativo nos cambia el aspecto subjetivo en este caso, de la hipótesis de incidencia tributaria para gravar con el impuesto del IGB. Se agrega el numeral 9, correcto, 9.3, donde hablamos de sujetos del impuesto. Se agrega para el tema de los sujetos del impuesto, ya, los sucursales, agencias y establecimientos permanentes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no estaba, si bien es cierto, en la ley del impuesto a la renta sí estaba definido en su artículo 6, conjuntamente con el 7, que se considera a las personas jurídicas domiciliadas en el país las sucursales, agencias y establecimientos permanentes. ¿Está bien? Entonces, pero eso es en la ley del impuesto a la renta, pero en nuestra ley del IGB no tenía definición explícita de el aspecto subjetivo, o sea, el aspecto subjetivo responde a la pregunta ¿quién gravo respecto a estas sociedades no domiciliadas que generan renta de fuente peruana? Entonces, con este decreto legislativo 1395 se incorpora como sujetos del impuesto a las agencias, establecimientos y sucursales. ¿Está bien? Con el numeral 9.3 del artículo 9 se modifica. ¿Qué más también los cambios normativos? Es un pequeño resumen, después voy a hablar un poquito de la reglamentación, ¿está bien? ¿Qué cambio también nos da con el decreto legislativo 1395? Nos modifica el artículo 23 de la ley del impuesto a la renta. El artículo 23 nos habla de la prórrata del crédito fiscal. Si bien es cierto, ¿no? ¿Por qué se genera la prórrata del crédito fiscal? Pues cuando una compañía, una empresa o un contribuyente realiza operaciones grabadas y no grabadas, genera operaciones grabadas y no grabadas bajo venta, ¿está bien? Sin embargo, cuando realiza sus compras, este contribuyente cuando realiza sus compras, todas las compras que realizan pues tienen desglosado el crédito fiscal, ¿está bien? Entonces, pero la norma te dice, oye contribuyente, si tú puedes dividir o puedes identificar de todas las compras que tú has hecho, cuáles se destinan a operaciones grabadas y no grabadas, genial, no necesitas hacer ninguna formulita, ni determinar ningún coeficiente. Pero si de repente, contribuyente, si tú tienes muchas compras, correcto, el 100% de tus compras todas tienen obviamente crédito fiscal, pero tú no sabes identificar qué porcentaje, oye, de este 100% de compras, la verdad ni me acuerdo cuánto porcentaje le puede corresponder a operaciones grabadas y cuánto porcentaje de estas compras le corresponden a operaciones no grabadas. Como no sabes identificar, entonces aplicamos el famoso ratio de la prórrata del crédito fiscal, correcto. Este ratio o esta ecuación de la prórrata del crédito fiscal se encuentra o se encontraba en el artículo 6 del reglamento de la ley del IGB. Por ejemplo, yo cada vez que he tenido la oportunidad de enseñar este cursito, ¿cuántas veces? Una vez lo he enseñado en la universidad, el curso se llama Imposición Indirecta. Entonces, cuando trataba de decirles a nuestros futuros colegas, entonces, y les digo a ustedes también, quedémonos un tiempo para leer el artículo 6 del reglamento de la ley del IGB, porque en el artículo 6 del reglamento de la ley del IGB nos hablan por ejemplo, nos hablan de procedimientos, ¿no? El detalle, por ejemplo, gasto de representación, para poder tener crédito fiscal sobre gasto de representación. ¿Dónde lo voy a ver? En el artículo 6 de la IGB con su respectivo. Tiene un montón de numerales, ¿correcto? Entonces, el artículo 6 del reglamento te señalaba esta prórroga del crédito fiscal. Entonces, la norma dijo, oye, ¿por qué el reglamento tiene que determinarme un coeficiente que incide directamente con el hecho imponible, o sea, con la alícuota, con el pago del impuesto? Por lo tanto, decidieron
traer esa ecuación de la prórroga al artículo 23 de la ley del IGB para no violar el principio de reserva de legalidad o reserva de ley. ¿Qué más? Mira, también se especificó, ya, estoy hablando del 1395 todavía, ¿qué se especificó? ¿Te acuerdas que te decían, oye, si en por ejemplo, en un periodo de 12 meses, solamente un mes yo realicé operaciones no grabadas, quiere decir que por ese único mes yo voy a hacer reporte de crédito fiscal? Por ejemplo, estamos en el mes de febrero, en el mes de enero, en el mes de enero yo realicé una operaciones, mejor dicho, operaciones no grabadas, por lo tanto no puedo identificar y voy a utilizar la prórroga del crédito fiscal, ¿está bien? Entonces, llega febrero y de febrero a diciembre, imagínate que no vas a hacer ninguna operación no grabada. Entonces, ¿qué harías ahí? Oye, porque la norma te dice que tú tienes que aplicar por los últimos 12 meses, incluido el mes que estás analizando. Entonces dices, oye, para el mes de febrero, que yo sé que no he hecho ninguna operación no grabada, ¿también tengo que aplicar la prórroga del crédito fiscal? ¿Por qué? Si no tengo ninguna operación no grabada. Entonces ahí había si solamente en el mes en que estoy incidiendo en operaciones grabadas y no grabadas realizo la prórroga de crédito fiscal y los demás meses ya no realizo prórroga de crédito fiscal porque ya no tengo operaciones grabadas. Entonces solamente por un mes utilizo ese ratio. ¿Correcto? Entonces el Tribunal Fiscal en algunos casos decía sí, es correcto. La Administración Tributaria decía no, utiliza la prórroga de crédito fiscal por los 12 últimos periodos tal como indica la norma. ¿Por qué solamente vas a aplicarle a un periodo nada más? ¿Por qué vas a aplicarle a un periodo si la norma dice que tienes que aplicar a los 12 últimos periodos? 12 últimos periodos. Entonces, con respecto a que todo el Ejecutivo 395 ya se pone en orden y se dice, bueno, así tú realices una operación no grabada y no puedes identificar qué porcentaje le corresponde a tus compras grabadas como crédito fiscal, entonces, ¿sabes qué? De ahí en adelante, por ese ejercicio grabable tú vas a utilizar prórroga del crédito fiscal. ¿Correcto? Eso es lo que se va a definir. Bien, ¿qué más? También nos modifican el artículo 33 de la ley del IGB respecto a las exportaciones. Recuerda que el artículo 33 de nuestra ley del IGB nos habla de las exportaciones. Exportaciones, ¿qué quiere decir? Tu contribuyente decides enviar tus productos a otro país, estoy exportando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Mediante la doctrina tributaria decimos que las exportaciones tienen una tasa de 0%, ¿correcto? A veces dicen, no, pero las exportaciones no están grabadas con el IGB. No, señor, sigue, tienen 0%. ¿Por qué decimos que tienen 0%? Porque en las exportaciones nos devuelven, ¿verdad? Que nos devuelven el crédito fiscal cuando hablamos del PDV exportadores o cuando hablamos del droga. Eso quiere decir que no estamos hablando de una inafectación, estamos hablando de que a mí me devuelven lo que yo estoy gastando para realizar ese bien final que va a ser exportado. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, se dice que la exportación tiene una tasa 0. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos modifica? Te dice acá, hay operaciones que sean realizadas, exportaciones, que sean realizadas parte en el país y parte en el exterior. Cuando están realizadas parte en el país y parte en el exterior, ahora no hace la norma anterior cuando se modificó, si bien es cierto, en septiembre del año 2016, para ser exactas, con la ley 30.464 más o menos, no estoy tan precisa en esa ley, pero quiero que entiendas que esa ley es fundamental, que se dio en septiembre de 2016. ¿Por qué? Porque mediante esa ley se elimina el apéndice 5, la ley del IGB, importantísimo. Fue una acotación realmente saludable. ¿Por qué? Porque la norma te decía, antes de la emisión de esa ley o la publicación de esa ley, te decía, oye, tú vas a considerar exportación de servicio a todos aquellos que se encuentran en el apéndice 5 de la ley del IGB. Y los que no están en ese apéndice 5 de la ley del IGB no se considera exportación de servicio. Oye, pero cuando tú lees el artículo 33 de la ley del IGB, antes que te manden al apéndice te dice cuáles son las características para que se considere que es una exportación de bienes o servicios. Que tiene que decir que el contribuyente tiene que ser un domiciliado, o sea, un peruano, correcto, y que el beneficiario tiene que ser un no domiciliado, correcto, que los productos tienen que consumirse en el exterior, correcto. Entonces, o sea, tú, por ejemplo, yo cumplo todos esos criterios, todos esos requisitos, esos 5 requisitos, y solo porque no estoy en el apéndice 5 no me considero exoneración, por más que cumpla las características de una exportación, perdóname, porque no estoy en el apéndice 5, entonces no soy una exportación. Entonces, una vez más, la formalidad contraataca contra la sustancia, se deja al lado una sustancia sobre la forma. Entonces,
con esa ley 30.494 de septiembre de 2016, donde se elimina el apéndice 5 de la ley del IGB y se dice, ¿sabes qué? Se considera exportación de servicio aquellos que se benefician de este producto, que sea no domiciliado, que sea producido por un domiciliado correcto y que sea consumido en el exterior. Entonces, pero se habían olvidado ya de la parte de servicios prestados, parte de término medio, o sea, prestados parte acá en el, dados, mejor dicho, parte en el país, prestados parte en el país y parte en el exterior, o consumidos así, en una manera mixta, parte en el país y parte en el exterior. Entonces, con esta modificación te dice, mira, esas exportaciones que son parte en el país y parte en el exterior, tú lo vas a considerar como exportación de bienes o servicios. Es lo que te dice el decreto legislativo 1395. ¿Correcto? Eso es lo que hubo, práctica. Y algo muy importante también, el tema de las detracciones. ¿Qué pasó con las también? Nos modifican, nos precisan el tema de las detracciones y nos dicen, ¿sabes qué? Es todo el dinero que ingresa a tu cuenta de detracciones tiene carácter inembargable. Correcto. Únicamente tiene que servir para el pago de tributos y que obviamente sean recaudados por tesoro público, o sea que correspondan a tributos del tesoro público, no cualquier tipo de tributos. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué decidió precisar con ese decreto legislativo 1395? ¿Por qué se decidió precisar? Porque, por ejemplo, si estás en un procedimiento contencioso tributario o un proceso contencioso tributario, si estás en demanda administrativa en el ámbito judicial y de repente pues se delimitó, se declaró infundada tu demanda y le da la razón a la administración tributaria, entonces hay un monto que pagar. ¿Qué hacía? Un monto de tasas judiciales, que temas judiciales recaudados, quiere decir tasas judiciales que tienes que pagar. Entonces, ¿qué hacía el Poder Judicial en este caso? Bueno, como tiene dinero en su cuenta de detracciones, vamos a solicitarlo. ¿Correcto? Y prácticamente la cuenta de detracciones servía para pagar costas judiciales en demanda contenciosa administrativa. ¿Muy bien? Entonces, como la SUNAT se dio cuenta de que de lo que estaba haciendo, se estaba dando en el Poder Judicial, decidió decir, oye, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú no me quitas ese dinero, y en ninguna institución está facultada para quitar el dinero de las detracciones que únicamente corresponde para la SUNAT por el pago de los impuestos. Eso es lo que se da como el decreto legislativo 940. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos el decreto legislativo 1419. El 1419 básicamente, que hace acá, tú ya lo sabes, ¿no? Bueno, con este decreto legislativo se modifica el impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Y se aplica este impuesto selectivo al consumo a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, ¿correcto? Pero tú sabes también que de acuerdo a lo que nos dio en clase, ¿ya? Este tipo de porcentaje corresponde al nivel de ingresos promedio. Al nivel de ingresos le vas a restar los descuentos que tú has hecho, los gastos que tú has hecho por el tema de repente has otorgado premios, por tanto tú vas a tributar sobre el diferencial, sobre una renta neta imponible. Pero, de acuerdo a esa renta neta imponible, de acuerdo a la cantidad de UIT, ¿verdad? Si tienes por ejemplo, es tipo tu renta de trabajo, tu artículo 53 de la ley del impuesto de la renta, es decir, de acuerdo al nivel de ingresos por UIT, tú vas a tributar un porcentaje. ¿Está bien? Luego, y también aquí se indicó que este tipo de impuesto selectivo al consumo a los casinos y máquinas tragamonedas, se decía, oye, ¿sabes qué? Este es un impuesto de carácter patrimonial, decía Miguel Torres, sí, el congresista Miguel Torres, que es el único tributarista, se podría decir, del Congreso. Y se hizo una comisión en el Congreso para derogar este decreto legislativo, sin embargo, no hay mención alguna, por tanto está vigente. Luego, otra de las modificaciones que se dio en la ley del IGB es como el decreto legislativo 1423, que es RERA, es el RERA, régimen especial de recuperación anticipada del IGB. Estos RERAs tienen que ver con dos leyes en realidad, con el decreto legislativo 973, ¿ya? Y con la ley 30523, ¿ya? Y con el reintegro del decreto fiscal. Entonces, este RERA, mira, en conclusión, lo que te quiero decir, también lo he dicho en clase, lo he dicho en una de las sesiones, así que estamos haciendo acá solamente un repasito, ¿ya? El RERA, característica principal, contratos de inversión. ¿Con quién? Con Proinversión, con el Estado peruano. Te dice, oye, ¿sabes qué? Si tú vas a hacer una inversión mayor a 5 millones de dólares, puedes pedir tu recuperación anticipada del IGB. ¿Por qué? Porque estás en la etapa de proinversión, porque estás en la etapa de preinversión, proinversión, o sea, todavía no estás produciendo. Como todavía no estás produciendo, ¿qué tienes? Tienes muchos costos, tienes muchos gastos, y no puedes compensarlas con tu débito fiscal porque no hay débito, porque aún no inicias la venta.
¿Está bien? Entonces te dice, ¿sabes qué? Entonces yo te doy la facilidad, si te acoges a esta Herrera, de devolverte tu crédito fiscal. Ahora, lo más importante de esta Herrera es que antes te pedía que tenías que tener un contrato con el ministerio encargado o con un contrato firmado por el MEF también. Ahora no, ¿sabes qué? Solamente vía decreto supremo puedes solicitarle el permiso adjunto con el ministerio que le corresponde a tu inversión. Ya está. ¿Está bien? Eso es lo que hace con estos cambios. Y otro cambio más importante, muy importante diría yo también, con el 1423, que tiene que ver dentro de estas devoluciones anticipadas del IGB, ya con hay una ley 30056, 300, vamos a ver si ven. Solamente lo que te acuerdes, mamá. No, acá está ya los decretos supremos. Vaya, no. Lo que pasa es que estos últimos decretos supremos que se han dado, o sea, las reglamentaciones solamente se han dado para impuesto a la renta y, por ejemplo, y para el 1419. Y obviamente el Código Tributario no tiene reglamentación, solamente renta y el 1419. No, como no ha habido modificación alguna que modifique el reglamento, no se ha modificado el reglamento de la ley del IGB, ni tampoco el Herrera no tiene reglamento. Entonces, en el Herrera, en la ley, una ley que es 30026, que se dio en el 2006, se dice, oye, podemos darle un beneficio también, o sea, exactamente esa ley, no me acuerdo si termina en 026, ¿ya? O 056, en esos dos. Pero lo hemos hecho en clase también, así que ahí lo puedes retroceder las diapositivas de esa sesión y te vas a acordar. Lo que quiero que te quede claro acá es que lo único positivo, porque dime tú, ¿qué contribuyente tiene 5 millones de dólares para invertir? O sea, muy pocos diría yo, ya el contribuyente de a pie no está. Entonces, a quien yo rescato que le beneficia a un contribuyente de a pie es aquel que tiene ingresos hasta 300 UITs, de 300 UITs en adelante, mejor dicho, va a poder acogerse a esta Herrera. ¿Por qué? Porque de repente yo soy una microempresa, porque tú sabes que las medianas empresas comienzan de 300 UIT a 1300 UIT, recuerdas mi MIPE tributario, entonces te dice, oye, si tú eres un MIPE tributario, ¿no? Desde un MIPE tributario puedes acogerte a esta Herrera, de repente tú has hecho tu inversión en bienes de capital y todavía no produces, entonces genial, te vamos a devolver ese crédito fiscal, ¿no? que tienes ahí porque te estás capitalizando, por bienes capitalizables. ¿Está bien? Te dice, pero hasta antes de diciembre de 2000, hasta septiembre, porque eso se dio en septiembre, hasta antes de la publicación de ese decreto, ya, ¿qué pasaba? Te decían que tenías que estar inscrito en el REMIPE. Entonces se han dado cuenta de que muy pocas empresas están en el REMIPE, ya, están registradas con este código de REMIPE, está bien, pero existen muchas empresas con un nivel de ingresos bastante, tienen nivel de ingresos de 300 UITs, pero no están registradas en REMIPE. Entonces este decreto legislativo te dice, ¿sabes qué? Elimina ese requisito de que tienes que estar registrado en REMIPE y solo quédate solamente con el nivel de ingresos de 300 UITs, correcto, y que se encuentren en el régimen general y en el régimen MIPE tributario. Si estás en el régimen general o régimen MIPE tributario y tu nivel de ingresos es de 300 UITs en adelante, puedes pedir la recuperación anticipada del IGB. Eso es lo más importante, los cambios que se han dado en materia del IGB. Vamos un poquito ya a hablar de ahora del Código Tributario. En el Código Tributario se publicaron 4 decretos legislativos. En el decreto legislativo 1380, que es lo más importante, el 1380 dice, oye, vamos a sancionar a la OCE. Vamos a sancionar a la OCE. La OCE es el operador de servicio electrónico. ¿Qué hace la OCE? La OCE se encarga de la verificación de que los comprobantes de pago electrónico sean recepcionados, correcto, que tengan su comprobante de recepción electrónica, ¿ya? Que sean emitidos de manera correcta, que tengan bajo el archivo XML. Nada más se recepciona tanto para el cliente como para el contribuyente como para la SUNAT. Eso es el OCE. Validación. Sí, para eso se va a pagar, así es, porque la SUNAT lo está tercerizando con este OCE. Está bien, entonces dice, oye, ¿sabes qué? Mira, si tú cometes una sanción, si tú cometes un acto de incumplimiento, ya, al contrato con cada contribuyente, se te va a poner una sanción. Esa sanción va a ser, ya tanto puede ser un cierre de tu local por 3 años, ya, esta OCE, y una multa de 25 UITs. Nada más, eso es lo que dice el decreto 1380. Te estoy sancionando a la OCE. Tú sabes que la OCE es una problemática bastante fea,
¿Por qué? Porque la administración tributaria está terciarizando su servicio y el contribuyente tiene que pagar la chamba de la SUNAT. Por eso es que se ha dado una demanda de inconstitucionalidad que se firmó más o menos a los inicios de febrero, que la Junta de Cámaras y Colegios de Contadores Públicos del Perú ha presentado una demanda de inconstitucionalidad con este decreto 1380, con el decreto legislativo que le da origen, que es el 13, si no me equivoco, es el 1312, ¿correcto? Que da origen a la OCE. ¿Por qué? Porque la administración tributaria no puede imponer un operador, un ente tercerizado para validar los comprobantes de pago electrónico, no puede obligarte, correcto, se puede ser voluntario, pero no nos puede obligar porque estaría violando, primero sería arbitrario, abuso, se llama abuso de, abuso de derecho, correcto, y el otro también sería que está bajo el esquema que está violando el artículo 2 de la Constitución, que son los derechos fundamentales de la persona, está violando tiene que ver con la principio de la intimidad, correcto, y el otro también la reserva tributaria del artículo 85 del Código Tributario. Entonces, el decreto legislativo 1380 sanciona la OCE. El decreto legislativo 1420, que también te modifica el Código Tributario, lo más importante que hace el 1420 es me modifica las tablas del Código Tributario respecto a las infracciones. ¿Qué me dice? Oye, vamos a modificar el artículo 174. ¿De qué habla el artículo 174? De las infracciones tributarias por no emitir comprobantes de pago. Entonces te dice, no emitir los comprobantes de pago o emitir sin cumplir los requerimientos, los requisitos o emitir el comprobante de pago de forma incompleta. Está bien, pero a todo lo que te dice los numerales 1, 2 y 3 le va a agregar un último párrafo que dice, no emitir los comprobantes de pago de manera electrónica. Todo lo que le va a agregar la palabra electrónico, ¿correcto? Esa es la novedad que hace este decreto legislativo 1420 respecto al artículo 174, porque ahora estamos en lo que se busca masificar que todos los contribuyentes emiten comprobantes de pago electrónico. Por lo tanto, sus infracciones también tienen que ser respecto a comprobantes de pago electrónico, es lo que nos modifica. Y la novedad que te trae este decreto legislativo 1420 es que te crea una nueva infracción, que te agrega un numeral. El numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario. Tú sabes que el artículo 175 del Código Tributario tiene que ver con las infracciones de libros contables. Entonces te agrega ese numeral 10 y te dice, oye, vas a tener infracción porque eres obligado a emitir registro de compras y registro de ventas electrónicos y no lo has hecho. Ahí está, tienes esa infracción. ¿Correcto? Muy bien. Luego, el decreto legislativo 1421. El 1421, por acá he puesto no lo puse. Ya no lo puse porque no lo terminé de leer, pero sí me acuerdo. Ya, el decreto legislativo 1429, que estoy poniendo mis tics de cada punto. Es que he tenido que leer las exposiciones de motivos. Ya he leído las exposiciones de motivos para darte un valor agregado más completo. Mira lo que hace siempre el docente, no buscar más. Tengo que darte la razón del porqué. Sí, igual cuando queramos investigar, tú que me estás escuchando y que estás incursionando o ya estás metido, ya estás profundizando en el tema tributario, tú sabes, y si no lo sabes te lo digo, cuando queramos analizar una norma tributaria tenemos que leerla así, desde la exposición de motivos, el decreto legislativo y la reglamentación, ¿ya? Entonces, en las exposiciones de motivos me explican la razón del por qué se hace este cambio normativo, a quién beneficia, cuál es el perjuicio o el beneficio de la administración tributaria y finalmente el costo-beneficio. Bien, el decreto legislativo 1421 me habla de los procedimientos tributarios básicamente. Bueno, ahí, ¿qué cambios ha habido? Te dice, uno de los cambios. Mira, los miembros del Tribunal Fiscal no tienen que tener ninguna relación con SUNAT. Quiere decir que si ha sido un trabajador de SUNAT, no tienes por qué, en un periodo menor de 12 meses no tienes que tener casos del Tribunal Fiscal. Correcto, te dice eso, tienes que dividir, juez y parte. Recién está poniendo esa división, que no puede ver casos si es que ha sido trabajador de la administración tributaria en los últimos 12 meses o en el tema que tenga que ver con vinculación de grado de parentesco con un caso en particular. Ya eso es normal, pero lo están regulando. Algo muy importante que hace
que es muy importante de este cambio del decreto legislativo 1421 que modifica los procedimientos, es el procedimiento de cobranza coactiva o la notificación de las órdenes de pago, ¿ya? En la exposición de motivos se dice que muchos contribuyentes se equivocan al momento de arrastrar pérdidas o saldos de ejercicios anteriores, ¿ya? O saldos a favor de ejercicios anteriores. Entonces quiere decir que cambian ese arrastre de pérdida aumentan pérdidas, se podría decir, y eso no está siendo regulado porque se puede regular mediante ¿qué? Mediante una fiscalización tributaria, ¿sí o no? Pero para llegar a una fiscalización tributaria dice la exposición de motivos es muy costoso. Pero como nos damos cuenta, y tú sabes también que las órdenes de pago se notifican por deudas autoliquidadas por el contribuyente, por tanto te va a permitir ahora, oye, pero si se está equivocando del arrastre de pérdidas, yo no tengo por qué determinarle ninguna deuda nueva, ni tampoco por qué hacerle un procedimiento de fiscalización, simplemente que se está equivocando de jalar su pérdida tributaria arrastrable. Por tanto, automáticamente se tiene que emitir una orden de pago. Es lo que dice este decreto legislativo 1421, procedimientos tributarios, ¿correcto? Bien. El decreto legislativo 1422, tú sabes que nos habla de la norma 16 del texto preliminar del Código Tributario, la famosa norma antielusiva. La famosa norma antielusiva tiene ciertas críticas por parte de todo el gremio empresarial y, bueno, particularmente estoy en término medio. ¿No? En realidad se dice que no debe ser tibio, que es frío, caliente y no tibio, pero estoy en término medio. ¿Por qué? Porque a mí sí me parece importante que exista esta norma, esta cláusula antielusiva, porque su propio nombre lo dice, vamos a contrarrestar la elusión tributaria. ¿Está bien? Y, por ejemplo, hay colegas, no colegas, sino abogados tributaristas que dicen, y bueno, y tiene razón, ¿no? Por ejemplo, dicen, oye, pero cuando tú hablas, la norma 16 está dividida en 5 párrafos, ¿ya? El párrafo 1 y el párrafo 1, 2, 3, 4. El párrafo 1, 4 y 5 me hablan exclusivamente de la norma 16. Y te dice que sea un acto artificioso, ¿ya? Entonces, los críticos, o sea, los doctrinarios dicen, oye, pero la norma 16 no me define que es un acto artificioso, no me define que es un acto simulado, por lo tanto, eso te presta a varias interpretaciones, dicen algunos tratadistas críticos de esa norma 16. Ya. Otra de las críticas que también, y bueno, ahí también en cierta forma estoy de acuerdo, sigo siendo caliente. ¿Por qué? Porque te dicen, mira, si es que se descubre que ha habido un planeamiento tributario, una ilusión tributaria o un planeamiento tributario agresivo, el responsable va a ser el director, ¿ya? El directorio. Entonces el directorio tiene que informar cuáles han sido sus esquemas tributarios para la determinación de sus impuestos o sus ventajas o para ahorro tributario, qué esquema han aplicado, ¿ya? Entonces, cuando la administración tributaria pide esos esquemas a los directores, a la compañía, ya, lo va a realizar con un comité conformado por 3 personas, ¿ya? Ese comité está conformado por 3 personas, 3 miembros que son de la misma administración tributaria. Eso es lo malo, ahí sí está mal, porque vuelves a ser juez y parte. O sea, ¿quién me va a determinar que estoy en una ilusión tributaria? La misma zona, la que me está revisando el caso. Entonces, este comité, a mi criterio personal, ¿ya? Debería estar dividido por 3 entes, 3 instituciones diferentes, 3 miembros de instituciones diferentes. Puede ser MEF, puede ser, por ejemplo, el sector empresarial, un miembro del sector empresarial, MEF, o de repente un miembro del Colegio de Contadores Públicos del Perú, que sería también lo más adecuado, o de repente un miembro o un catedrático de una universidad pública, no sé, 3 miembros, porque yo soy miembro de la administración tributaria, pero es que si tú me pones 3 miembros de la misma entidad, es bastante subjetivo, se puede parcializar, ¿no? Esta determinación, ¿no? Porque, y estoy de acuerdo, por ejemplo, estoy de acuerdo con uno de los comentarios que se decía. Si son 3 miembros, uno está de acuerdo y 2 están en desacuerdo, ¿qué va a pasar? Porque 2 están en desacuerdo y ambos son y los 3 son desunados, finalmente el caso es una ilusión tributaria y se va a imputar, ¿te das cuenta? Entonces, es un poco cuestionable todavía la norma 16, un poquito, y otra cosa más, la norma 16
con este decreto legislativo se regulan, ¿no?, estos cambios, pero aún no está vigente. ¿Por qué? Porque falta la reglamentación vía la publicación con decreto supremo. Nos falta la reglamentación. Entonces, otra de las críticas dice, oye, pero, o sea que la administración tributaria va a poder, porque esta norma se dio en el año 2012, se agregó la cláusula antielusiva, ¿ya? Entonces te dice, mira, si vamos a aplicar, si se reglamenta, digamos que se reglamente mañana. Si se reglamenta esta norma 16, por lo tanto se va a aplicar a casos de elusión tributaria desde el periodo 2012. Entonces, y dicen, oye, pero es que esto sería retroactivo, y las normas tributarias no pueden ser retroactivas. O sea, tú me vas a aplicar, o sea, si el reglamento se publica mañana, ¿me vas a aplicar sobre casos del 2012? No, estás haciendo, no puede ser retroactivo. Si vas a aplicar, si el reglamento sale mañana, pues aplícame de casuística que sea desde febrero en adelante, pero no retroceda desde el año 2012. La norma y la administración tributaria quiere aplicar para el año 2012, porque en el año 2012 es donde se agrega el párrafo 1, 4 y 5 de la cláusula antielusiva, ¿no?, un acto artificioso, un acto simulado. Entonces, eso es lo que tenemos respecto a la norma 16. Quiero decir en conclusión que aún hay cierto temor, ¿verdad? Hay temor por parte de la administración tributaria, un poco sí, porque la pregunta sería, ¿cuán capacitados están estos funcionarios públicos de SUNAT, a pesar de que tienen como requisito que tienen que tener 10 años de experiencia, ya sea contador o abogado? ¿Ya? Y lo otro también que te indican que desde el año 2012, dice que vía resolución de superintendencia se va a publicar, ahora tienen hasta marzo de este año de 2019, para que los directores puedan informar sus tratamientos tributarios del año 2012 en adelante. ¿Cuenta? Entonces, aún no se dice nada, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Cierta timidez, ¿no?, al aplicar tanto de la administración tributaria, porque no lo reglamentan, como también del empresario. ¿Por qué? Porque dice, oye, esta norma esta determinación, si hay un acto elusivo o no, va a ser muy subjetivo en cierta forma. Por lo tanto, estamos en stand-by, en conclusión. Entonces, esperemos que cuando sea de aplicabilidad, se puedan tomar algunos modelos de otras administraciones tributarias donde al menos ya tienen mayor experiencia. En el año 2015, con eso quiero dar un ejemplo, en Chile desde el año 2015 ya aplican la cláusula antielusiva general, pero hace poco estaba leyendo mejor dicho, encontré también en la página del Sistema de Impuestos Internos, que es la SUNAT de Chile, donde esta entidad recaudadora de Chile lo que hace es publicar los esquemas tributarios que han realizado como elusión tributaria, las publican. Mira, tendrán hasta ahora, desde el año 2015 hasta ahorita que yo vi, tendrán como 30 esquemas tributarios. 36 esquemas tributarios que yo vi. Cuenta, algunos se repiten y lo tienen en su página para que los contribuyentes puedan ver qué esquemas tributarios se han aplicado, porque está generando riesgo. Eso significa generar riesgo que si la administración tributaria publica los esquemas tributarios, generan el control de decir, oye, mira, si ese esquema se parece a lo que yo estoy haciendo, entonces ya no lo voy a hacer, porque la administración tributaria me va a contar la ilusión tributaria. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que esa metodología de la que aplica Chile debería tomar como ejemplo Perú, ¿correcto? Ahora, por fin, vamos a ir a los cambios que se han dado con el decreto legislativo, los decretos legislativos que nos cambian la ley del impuesto a la renta. Todo esto es un resumen, colega, futuro colega, compañero que me estás escuchando, estoy resumiendo un poquito lo que hemos visto en todas las sesiones, porque después vamos a ir a las reglamentaciones. El decreto legislativo 1369, característica principal que no quiero que te olvides, es que simplemente se elimina el segundo párrafo del artículo 76 de la ley del impuesto a la renta, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque ya no hay la obligación de provisionar un gasto de un domiciliado para poder efectuar la retención, ¿ya? Y deducir poder efectuar la retención, así. Ya, se elimina ese segundo párrafo y te dice, oye, para que tú puedas utilizar ese servicio prestado por no domiciliado, tienes que primero haberlo pagado. Para que lo puedas utilizar como gasto deducible, tienes que haberlo primero pagado.
Y si no lo has pagado, pues tienes hasta antes de la presentación de declaración jurada anual del impuesto a la renta para que lo puedas pagar y deducir ese gasto prestado por un servicio no domiciliado como gasto deducible en la determinación de tu impuesto a la renta tercera categoría. Ese es el gran cambio que te hace el 369. En conclusión, te digo que ahora, para poder deducir como gasto un servicio prestado por no domiciliado, sigue el mismo criterio del artículo 37, inciso V, que te decía que prácticamente la excepción no se basa en bajo el criterio de lo percibido y pues no toman en cuenta el principio del devengar. ¿Ya? Entonces ahí esa es una de las excepciones que se está acoplando el decreto legislativo 1369. Otro de los cambios que también te dice el 1369 es que para los precios de transferencia, en los precios de transferencia te habla del término del valor residual, sí, no, o valor o en este caso de bajo valor añadido. Te quiere decir que si tú haces una operación con tus vinculadas, ya, entonces el beneficio que obtiene tu vinculada tiene que ser menor al 5% de tu servicio. O sea, tiene que tener una utilidad menor al 5% que tú le estás prestando del servicio. Correcto, esos son los servicios de bajo valor añadido. Generalmente, si tú le vas a prestar tu vinculada, tienes que prestarle servicios complementarios, que sean auxiliares, que no sean propios del giro del negocio, por eso es que son de bajo valor añadido. Bueno, eso es lo que se está modificando. Se modifica el inciso I del artículo 32A de la ley del impuesto a la renta. Otro de los cambios que también te hace es que cuando en el tema de los precios de los commodities, ¿ya? Cuando estás entre vinculadas, tienes que reportarle a la administración tributaria del periodo de embarque o desembarque, el precio de embarque o desembarque que hagas tú de esos precios de los commodities. Tienes que declararlo vía un formulario que la administración tributaria te va a entregar. Si tú no lo haces y tienes un periodo, o sea, en esa misma fecha del embarque o desembarque, la administración tributaria va a considerar ya el precio, pero un precio estipulado, pues un rango general a una fecha de determinación después de los 15 días. Entonces, si te beneficia o no, a la administración tributaria no le va a importar eso. ¿Por qué? Porque está diciendo que tú tienes que reportar el precio de tus commodities, ¿ya?, en la fecha de embarque o desembarque. Muy bien. Luego, si puedes hacer el tercer. Luego tienes el decreto legislativo 1381. El 1381 también hace un cambio, ya, al tema de las rentas de segunda categoría, ya, y los precios de transferencias. Ya. ¿Qué hace el 1381? Ya. Respecto a los precios de transferencia, te habla, te cambia toda la terminología. ¿Te acuerdas que el artículo 32A te dice a qué se considera en este caso, para aplicar precios de transferencia? ¿Cuál es el ámbito de aplicación para aplicar precios de transferencia? Tiene que decir, aquellos que realizan operaciones con vinculadas o paraísos de bajo doble imposición, o, ahí viene lo que agrega, o en este caso, entes que no cooperan, o sea, los países no cooperantes, o que seas un país no cooperante. Te agrega la terminología de país no cooperante. Entonces, ¿qué quiere decir país no cooperante? Quiere decir que ahora, con ese tema es la novedad, ¿no? La novedad es con el OCDE, con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y sus directivas, ¿ya? Entonces, se está alienando la norma interna a las directrices que se aplica de manera mundial la OCDE, y te dice, ahora vas a agregarle la terminología país no cooperante. ¿Qué quiere decir no cooperante? Que no hay intercambio de información mutua entre administraciones tributarias. Entonces, quiere decir que también se le va a considerar como un territorio de bajo nivel de imposición. ¿Cuáles son las desventajas? Que obviamente no vamos a poder deducir como gasto si es que hay una operación con país no cooperante, tal como le indica el inciso M del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, correcto, con sus correspondientes excepciones que vamos a encontrar, ¿correcto? Muy bien. Otra cosa más, en la renta de segunda categoría,
con el decreto legislativo 1381 hay una novedad también muy importante, ¿no? Ahora se va a aplicar las retenciones que se le va a considerar como responsable solidario para efectuar las retenciones a aquellos establecimientos permanentes, agencias o sucursales que tributan por su renta de fuente peruana, acá, correcto, como tributan por su renta de fuente peruana tienen que efectuar la retención si han tenido ingresos por renta de segunda categoría, pero en este caso el artículo que tiene que ver con las disposición indirecta de acciones, que está en el artículo 10, inciso E de la ley del impuesto a la renta. Si hay una disposición indirecta de acciones, ya, entonces, y que de cierta forma le está beneficiando a un no domiciliado, está bien, se beneficia a un no domiciliado porque se le está vendiendo cierto porcentaje de acciones, que hay vinculación con el beneficio Perú, con acciones del Perú, correcto, entonces dice, ahora pues entonces se va a hacer responsable solidario de efectuar la retención este establecimiento permanente, esa agencia o esa sucursal que tributa por su renta de fuente peruana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la renta de segunda categoría está estipulado quiénes son los agentes de retención de manera puntual, como por ejemplo son las que regulan la superintendencia, en este caso los fondos mutuos, correcto, en este caso el Cabali, correcto, son agentes retenedores, pero y ahí se quedaba, o sea, en entidades. Entonces, y había muchos ingresos o muchos beneficios que se daban y no estaban en el aire, no estaban tributando. O sea, los no domiciliados, el beneficio que tiene una matriz, por ejemplo, que está en el exterior, un holding que está en el exterior, no tributaba. Por más que haya una venta de acciones, porque finalmente la venta no lo hacía, pues, bajo fondos mutuos, en este caso, si es una entidad bancaria, la entidad bancaria es el agente retenedor, no lo hacía por Cabali, sino de repente lo hacía por una entidad, por ejemplo, el MILA, ya que es externo. Entonces, no era un agente de retención estipulado en la norma, por lo tanto, se dejaba de tributar. Entonces, con esta modificación te dice, oye, ahora, aquellas rentas de segunda categoría que no son sujetas a retención, ahora sí, se van a retener en el país, pero van a ser responsables solidarios de esa retención, lo que te mencioné. Los establecimientos permanentes, las agencias y los sucursales que tributan por su renta de fuente peruana. Bien. Con el decreto legislativo 1424, este decreto legislativo tiene una novedad, muchas novedades también. ¿Qué te dice el 1424? El 1424 tiene varias aristas ya. Por ejemplo, en la arista número 1 de los establecimientos, EP significa establecimientos permanentes. ¿Qué te dice? Te modifica el artículo 14, te agrega el artículo 14b, correcto, y te habla de los establecimientos permanentes. O sea, te habla del concepto de establecimiento permanente en sí. ¿Pero cómo es esto, profesora? Lo que pasa es que solamente tú tenías estos conceptos de que la renta de fuente peruana era, lo que te digo, la agencia de sucursal de establecimiento permanente. Entonces, el nivel de subjetivo era muy mínimo. Entonces, ha decidido ampliarlo y ahora ha agregado ya también a todos los que tenían como conceptos para, por ejemplo, se le consideraba establecimiento permanente según el convenio, ha copiado, mejor dicho, ya las características de establecimiento permanente del convenio para evitar la doble imposición con Chile. Ahí te decía, por ejemplo, si una persona natural viene al Perú y realiza proyectos, firma proyectos, hace inversiones a nombre de una empresa chilena, entonces se le va a considerar establecimiento permanente a esa persona natural y por no tiene que tributar. ¿Te das cuenta? Otra cosa más también, vienen acá ya y realizan actividades ya dentro de la compañía, actividades que pueden ser propias del giro del negocio, obviamente que no sean actividades conexas, ya, que son propias del giro del negocio y que van a durar más de 183 días o 6 meses, por lo tanto se le considera establecimiento permanente. Por ejemplo, si vas a venir a hacer un proyecto empresarial, un proyecto de inversión, qué sé yo, y va a durar más de 183 días, también se le va a considerar establecimiento permanente y por eso tiene que tributar en el país, porque tú sabes que tributa por su renta de fuente, pero bueno, tal como dice el artículo 6 de la ley del impuesto a la renta, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Otra de las cosas que hace que nos modifique el decreto legislativo 1424 es que nos agrega el tema de modifique el numeral A del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta respecto a la deducibilidad de los gastos financieros. Tú sabes que normalmente que año tras año
nosotros sabíamos que de la deducibilidad de los gastos financieros era, no podías deducir simplemente cuando excede el ingreso de los ingresos financieros, ¿verdad? El exceso del ingreso financiero y el gasto financiero ese exceso era deducible, la resta. Y tú sabías que cuando había un trato con la vinculada, entonces, si yo tenía una empresa con vinculada y me hacía un préstamo a mi empresa vinculada, quiere decir que los préstamos no podían ser préstamo financiero, préstamo de dinero, no podían ser menor al triple del patrimonio del contribuyente que está solicitando el préstamo, ¿sí o no? Tú sabías eso. Entonces, ¿qué hace la norma? Una vez más, alienándose a lo que nos dice la OCDE, ¿ya? Como una norma externa, como una norma de carácter multilateral, que es la OCDE, nos está modificando nuestra norma interna. ¿Cómo es que el soft loan nos está modificando la norma interna? ¿Te das cuenta? En conclusión diríamos que, y eso tiene que ver con mi tesis que estaba haciendo de doctorado, pero tuve que cambiar el título porque mi profesor lo veía un poco, bueno, en fin, ya, entonces, pero para mí era el máximo, así que le cambié el nombre nada más, pero continué bajo lo que quería estudiar. ¿Cómo es que el soft loan, que viene a ser la OCDE, finalmente tiene una incidencia directa en la determinación de la obligación tributaria peruana? ¿Por qué? Pero para poder tener esa incidencia directa, ¿qué ha pasado? Se tiene que cambiar nuestra normativa interna, como la que te estoy mencionando ahorita. Si no se cambia esa normativa interna, jamás una norma multilateral como la OCDE, ya un soft loan jamás puede modificar o categorizar o determinar impuestos, jamás. Pero cuando es influenciada de manera directa para que se cambie el ordenamiento tributario bajo las leyes tributarias como estos decretos legislativos, ya te está dando la puerta abierta porque ya se modificó la norma y está entrando justamente alienándose pues a lo que hacen todos los países de la OCDE. Entonces, por eso es que te dice, ya, entonces te dice acá, alienada de acuerdo a la norma 4, a la directiva 4 del proyecto de la OCDE respecto a intereses financieros, por lo tanto se le va a dar el tope también a todos, sin excepción, sean vinculadas o no vinculadas, que solamente vas a poder deducir gastos financieros siempre y cuando no superes el triple, que el capital, o sea, el préstamo no supere el triple del patrimonio del contribuyente. Ahora va a ser a todos, de manera generalizada. Ahora, también te indica, otro de los cambios que también te indica, es que luego te dice, oye, también, eso va a ser por los 2 primeros años, 2019 y 2020. A partir del 2021 ya no va a ser bajo ese criterio, sino se va a aplicar el 30% del EBITDA. Ya, el 30% del EBITDA, pero tiene que ser una EBITDA tributaria. Ya, ¿y qué es el EBITDA? ¿Recuerdas qué es el EBITDA? El EBITDA, que acá, son las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Entonces se dice, oye, tú vas a poder utilizar solamente los gastos financieros para el 30% del EBITDA que tengas, ¿ya? Y si te sobran gastos financieros, lo vas a poder utilizar, deducir durante los 4 periodos de ejercicio siguientes, nada más. Se dice así, la norma. ¿Por qué? Porque justamente también está copiando la misma metodología que hacen los países de la OCDE bajo esa directiva. No es que sea invento de peruano, ya no, se está copiando, como te dije, una directiva de carácter internacional. Pero para yo aplicar ese 30% del EBITDA, tiene que ser para aquellas empresas que tienen un ingreso mayor a 2.500 UITs. ¿Correcto? Si es menor a 2.500 UITs, no aplica. ¿Bien? Muy bien, esto es uno de los cambios que también te dice los cambios trascendentales que te da el decreto legislativo 1424. Cuando hablé de establecimientos permanentes, porque incorpora el artículo 14b que te señalaba, ¿correcto? Bien. Entonces, ahora sí, después de haber hecho un pequeño comentario de esos decretos legislativos, vamos a entrar un poquito en la reglamentación, ¿ya? Entonces, ¿quién publicó esos decretos legislativos? El MEF, ¿verdad? El Ministerio de Economía y Finanzas informó que ¿pero bajo qué? Bajo facultades legislativas. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que en el marco de facultades legislativas delegadas, ¿quién le delegó esa facultad legislativa? El Congreso le delegó al Poder Ejecutivo, ¿correcto? Se publicaron 17 decretos legislativos y yo solamente te he dicho cuántos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nada más que son en materia únicamente IGB del Código Tributario de la ley. ¿Por qué? Porque acá también está, ¿te acuerdas? El decreto ejecutivo 1372 del beneficiario final. No le he puesto porque no está cambiándome norma exacta, explícita, como que un compendio, un libro que nosotros tenemos. Por eso que no lo puse. He puesto los cambios trascendentales en aplicación bajo las normas que conocemos que inciden en el impuesto directo o indirecto y los procedimientos que es el Código Tributario. Entonces, en el marco de esta facultad legislativa se publicaron 17 decretos legislativos en materia tributaria. Estas medidas apuntan a obtener una recaudación adicional de 9.800 millones al 2020. Bueno, ya que esto fue lo que dijo el MEF, habría que agregarle también, oye MEF, todo está muy bonito, vas a incrementar la recaudación, pero ¿y qué de la informalidad tributaria? ¿Te das cuenta? O sea, en cierta forma está agarrando ciertos topes de evasión, sí, ¿no? De lo que se ha explicado, pero no estás haciendo nada respecto a la informalidad tributaria. Estás adaptándonos, estás innovando, ¿no?, ciertos criterios nuevos de aplicabilidad, pero no estás haciendo nada por la evasión tributaria que ya existe, y tampoco por la informalidad tributaria que ya existe. Entonces, ¿cómo pretendes recaudar? Sí, va a aumentar la recaudación, pero no estás yendo a la base fundamental de los males que agobian la tributación, que vendría a ser la evasión y la informalidad. O sea, por lo tanto, nuestros cambios normativos no están siendo totalmente eficaces. Están en un 40% de mejora, porque el 60% no están yendo al corazón del negocio, que es lo que te señala, ¿no? Según el gobierno, estos decretos legislativos que yo te estoy diciendo, que te he señalado un poquito de cada uno de qué trata, pero ojo que si bien es cierto yo te he hablado lo más importante, tú lo tienes detalladito en cada sesión anterior que hemos visto, ¿bien? Según el gobierno, estos decretos tributarios giran en 3 ejes. ¿Cuáles son esos 3 ejes? Y acá viene la crítica que te he dicho, pues, ¿no? No agarran el corazón del negocio, que es la evasión y la informalidad. Sí, ese es el corazón del negocio. La recaudación tributaria no es el corazón del negocio, señores, ¿correcto? 1. La adaptación de la legislación peruana a las mejores prácticas internacionales y otras medidas para reducir la evasión y la elusión. ¿Pero bajo qué? Bajo una mejor práctica tomada como referencia de la OCDE, que es algo nuevo, pero no me estás haciendo nada con la evasión que ya existe en rentas de primera categoría, con la evasión que ya existe en las rentas de trabajo. ¿Verdad? Hablando de las rentas de trabajo. Con el decreto legislativo 1381, ¿qué pasó? También nos modificaron y nos eliminaron la deducción de intereses de los créditos hipotecarios, ¿verdad? Entonces, vemos, yo diría que de las 5 categorías, la renta de primera categoría hay mucha evasión. Y en la renta de tercera categoría también, sobre todo en la deducibilidad de gastos. ¿Te acuerdas que, si bien es cierto, si has leído el peruano hace unos cuantos días, se dice que ¿dónde está el grupo de la construcción? ¿Qué pasó con el grupo de la construcción y Odebrecht? ¿Dónde estaba la SUNAT? ¿Por qué no le fiscalizó este grupo de la construcción? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no ha fiscalizado? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Qué pasó ahí? O sea, tiene que salir en los medios después de cuántos años para darnos cuenta que no hubieron instituciones adecuadas, teniendo su función primordial, que no la aplicaron bajo el club de la construcción, ¿no? El club de la construcción. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí las grandes evasiones que han hecho en facturas? Porque una obra sobrevaluada. ¿Dónde está el valor de mercado? ¿Dónde están los precios de transferencia, señores? ¿Dónde está ahí la fiscalización de SUNAT? ¿Sí? O sea, hay que mejorar. Luego, otro de los ejes, segundo eje, es transformación digital para reducir los costos de cumplimiento y mejorar el control y fiscalización de la SUNAT. Como te comentamos, ¿te acuerdas? Que con el decreto legislativo 1380 que nos hizo, nos sanciona la OCDE. Mira, dice reducir costos de cumplimiento y mejorar el control. Si la administración tributaria pretende, como ya lo está haciendo, imponer una terciarización
para la validación de los comprobantes de pago digitales, los comprobantes de pago electrónicos, y que esa tercerización que beneficia a la SUNAT la tiene que ser asumida por el contribuyente, no está reduciendo los costos de cumplimiento, señores, no está reduciendo los costos de cumplimiento. Le está reduciendo la chamba a la SUNAT, pero no está pensando nuevamente en el contribuyente, o sea, está siendo arbitrario, en pocas palabras. Y el tercer eje, facilitación del clima de inversión, otorgando mayor predictibilidad al sistema. Bueno, pues sí, con lo que te comenté, pues con lo que ha modificado el RERA, el decreto 221423, pues dando mayor beneficio a los proyectos de inversión que son mayores a 5 millones de dólares, ¿correcto? Que definitivamente no llega al contribuyente de a pie. Ahora vamos a hablar un poquito del decreto 1419. Tal como estaba anunciado, se ha establecido que los casinos y los negocios de máquinas tragamonedas estarán grabados con el impuesto selectivo al consumo. El impuesto se termina aplicando un monto fijo por cada mesa de juego de casino y por cada máquina de tragamonedas. Quiere decir que de manera unitaria, ¿ya? Si tú tienes en un casino, en estas tragamonedas, mejor dicho, en estos, ¿cómo le puedes llamar? ¿Cómo se llama este negocio? Casinos, ¿no? Si le llaman casinos. ¿Sí? Tienes 15 mesas de juego, cada mesa va a tener que tributar por el nivel de ingreso de esa mesa de juego, de manera independiente. Igual, de manera independiente cada máquina, no es que por la cantidad total, no, es de manera independiente. Entonces, que se encuentren en explotación. Obviamente tienen que estar habilitadas, tienen que estar trabajadas, que no las malogradas, ¿no? El impuesto a pagar por cada mesa de juego de casino, máquina tragamoneda, en ningún caso es inferior al monto fijo establecido para el primer nivel de ingresos netos. Quiere decir que hay un tope de ingresos por cada máquina. ¿Está bien? Así, si una máquina tragamoneda tiene un ingreso neto mensual, mira, ingreso neto mensual de hasta una UIT, pagará un monto fijo de 1.5% de esa UIT, o sea, va a pagar 63 soles, 62 soles.25. Por ejemplo, si esa máquina tragamoneda tiene un ingreso entre 1 y 3 UITs, el monto fijo va a pagar será 7.5% de la UIT. Y finalmente son 3 tramos, ¿ya? Si ese ingreso mensual neto supera las 3 UITs, o sea, cada una de máquinas tragamonedas, va a pagar el 27% de la UIT. Son 3 tramos de manera progresiva, de acuerdo al nivel de ingresos por cada máquina tragamoneda que se va a tributar. ¿Está bien? Ahora, el mismo criterio para los juegos de mesa de casinos, que también de la misma forma, si una mesa de un casino genera ingreso mensual promedio desde 4 UITs, va a pagar el 12% de una UIT, primer rango. Segundo rango, si el ingreso oscila entre 4 y 10 UITs, el monto fijo será del 32% de la UIT. Y si los ingresos superan las 10 UIT por mesa, se pagará el 72% de una UIT. ¿Te das cuenta? Entonces, es de manera progresiva de acuerdo al nivel de ingresos en relación a la UIT. Entonces, el reglamento de este decreto legislativo 1419 es el decreto supremo 341-2018, que se publicó el 30 de diciembre de 2018. No le quedaba de otra, recuerda, porque todos los cambios que se tienen que dar tienen que reglamentar el año en que se está modificando, ¿correcto? Para que tengan vigencia en el año 2019, el siguiente año. Por eso es que se publicó el último día, el 30 de diciembre, ¿correcto? Entonces, mira, acá en el ámbito de aplicación dice lo mismo que la ley en realidad, porque dice, el impuesto se aplica respecto a las mesas de juegos de casinos y máquinas tragamonedas que se encuentren en explotación, activas, ¿verdad? Para efecto de lo dispuesto en el párrafo 3.1, lo que acabo de leer, se considera que son objeto de explotación en un determinado mes aquellas mesas de juegos de casino y máquinas tragamonedas en la que se realiza al menos una apuesta en dicho periodo, sea cual fue el resultado del partido jugado. Muy bien. Base imponible. Tratándose de juego de casinos, el impuesto se aplica por cada mesa de juego de casinos. Dijimos que era independiente, ¿verdad? Según el nivel de ingreso neto promedio mensual de establecimiento. Ingreso neto promedio mensual. ¿Qué le voy a restar? Los premios otorgados.
Correcto. Y sobre el diferencial, cuando ya tenga mi renta neta imponible, voy a tributar el rango, de acuerdo al rango de la UIT que he señalado en la filmina anterior. ¿Correcto? Declaración y pago. La declaración y pago del impuesto aplicable a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas se regula por las normas del decreto y su reglamento aprobado ahorita. Entonces, ahora. Y también quiero señalarte que ya se tiene, vía resolución de superintendencia, ya tenemos el TDT con el cual se debe pagar el impuesto selectivo al consumo de las máquinas y juegos de casinos y tragamonedas. Y esto se dio con una resolución de superintendencia 024-2019. La declaración será mediante el PDT del formulario virtual 693 versión 2.0. El pago puede efectuarse de dos maneras: con la presentación del PDT en las dependencias de SUNAT o sucursales o agencias bancarias autorizadas, según el caso, a través de SUNAT o a través de SUNAT virtual. Creo que ahora la mayoría utilizamos SUNAT virtual, ¿verdad? También podemos utilizar el formulario virtual para el pago, el 1662, el formulario guía de pagos varios, ¿ya? Y lo más importante que hay que saber acá, los códigos de tributo para el pago del impuesto selectivo al consumo. El código de tributo 2077, que es el impuesto juego de casino. Y el código 2078, que son el impuesto selectivo al consumo para máquinas y tragamonedas. Muy bien, entonces por ahí terminamos con el 1419. Ahora vamos a hablar un poquito del 1423, que viene a ser el REA, ¿verdad? Que es el REA, recuperación anticipada de crédito fiscal. Devolución del IGB. ¿Cuál es lo más importante? Que ya no será necesario un contrato de inversión con el Estado. Simplemente por decreto supremo, vía autorización con el ministerio que le corresponde. Nada más, ¿correcto? Vamos a ver un poquito ya. Dispone que régimen especial de recuperación anticipada del IGB, devolución de impuestos, que grabó las importaciones, o sea que grabó todo el artículo 1 de tu ley del IGB, grabó las importaciones, adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, realizadas en la etapa preproductiva. Recuerda que para aplicar el RERA, todas son en la etapa preproductiva, que es el objetivo 1423, ¿ya? A ser empleados por los beneficiarios directamente en la ejecución del compromiso de inversión del proyecto y que se destinen a la realización de operaciones grabadas con el IGB o a exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy consumiendo, estoy utilizando, ¿correcto? Estoy en proyecto preinversión, estoy utilizando bienes o servicios que me van a servir para generar operaciones grabadas con el IGB o para exportar. ¿Bien? Entonces, cumpliendo ello, ¿quiénes se podrán acoger? Las personas naturales o jurídicas que realicen un proyecto en cualquier sector de la actividad económica que genere renta de tercera categoría. ¿Correcto? O sea, cuando hablamos de persona natural o persona jurídica, quiere decir persona natural, una empresa unipersonal. ¿Está bien? Es lo que les indicaba. El compromiso de inversión para la ejecución del proyecto no podrá ser menor a 5 millones de soles. Ya está. Bueno, un poco... Yo creo que, como le dije, al contribuyente de a pie muy poco le va a ayudar ese acto legislativo. En cuanto, esto sí es importante, en cuanto al, esto es lo más rescatable del decreto ejecutivo número 1423, ¿ya? En cuanto al régimen de recuperación del IGB para las empresas con ingresos menores a 300 UITs, acá está, con ingresos menores, perdón, yo te dije que era 300 en adelante, ¿no? Ingresos menores. Y también mayores, o sea, mayores pero hasta ingresos menores a 300 UITs y que tienen un tope. Oye, Sonia, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todos pueden entrar? Bueno, en este caso, ya, solamente es para que te recuperes tu IGB de tus adquisiciones de bienes de capital a fin de promover tu crecimiento como empresa, y puedes acogerte a este régimen todos los contribuyentes pertenecientes al régimen general o régimen tributario con ingresos menores a 300 UITs y esos menores. De esta manera se incrementará el potencial de empresas que puedan acogerse a este beneficio. La pregunta sería acá, ok, si son ingresos menores a 300 UITs, ¿quiere decir que también tengo que tener un contrato de inversión mayor a 5 millones de dólares con el compro de inversión? Si mis ingresos son menores a 300 UITs.
Entonces, no, para acogerte, eso tiene que ver con otra ley. El RERA tiene 3 leyes. Y dentro del RERA está el decreto legislativo 973, que te hablaba, ¿no?, de lo que era el contrato de proinversión, ¿ya? Y esta ley 30026, que te habla de ingresos menores a 300 UITs, que puedes pertenecer, puedes acogerte, siendo de régimen general o régimen MIPE tributario, con ingresos, pero característica principal, tus ingresos menores tienen que ser menores a 300 UITs, no era 300 a 1700 como te indiqué, sino menores a 300 UITs. Y que obviamente estás en etapa de proinversión, es decir, que todavía no produces, esa es la característica principal, que estás en proyectos, estás en proinversión, o sea, todavía no estás produciendo, por eso todavía estoy pidiendo una recuperación anticipada del IGB, y que te estás capitalizando, ¿correcto? Ahora, ¿cómo yo voy a pedir ese RERA? Con la solicitud de acogimiento al régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general. Tienes acá formulario, simple, con una declaración jurada. Obviamente, si tú te das cuenta, acá tienes que poner tus datos de la empresa, el representante legal, ¿ya? Tienes que poner, acá está, mira, acogimiento, este segundo formulario, solicitud de acogimiento al régimen de reintegro tributario del impuesto general a las rentas. Mismo, la razón social de la empresa, correcto, la emisión de la boleta de factura por el derecho de trámite. Tienes que detallar el documento en el cual tú estás solicitando el reintegro del crédito fiscal. Entonces, en pocas palabras, con este decreto legislativo 1423, que es simplemente solicitar el crédito fiscal a mi favor, vía declaración jurada y llenar formularios, nada más. ¿Correcto? Ahora, con el decreto legislativo 1424, ¿qué nos modifica la LIR? Hablábamos que el 1424, una de las características, tiene varias características, ¿no te acuerdas del establecimiento permanente, que te ve el numeral B del artículo 14, ¿sí o no? Por establecimiento permanente, de los gastos, ¿te acuerdas? Los gastos financieros y el tema de la distribución indirecta de acciones, ¿verdad? Un ratito. Está bien, solicitud permanente. Vamos a ver un poquito del 1424, especificar. Ya está. En el peruano, en el diario oficial de peruano, se publicó el decreto legislativo que establece el crédito indirecto contra. Ya está. El otro cambio que estaba ahí que no lo dije y ahora lo decimos es el crédito indirecto contra el impuesto a la renta, lo que permitirá que el inversionista peruano pueda utilizar el impuesto que su subsidiaria paga en el extranjero por sus rentas empresariales como crédito contra el impuesto a la renta. Eso es lo más importante, eso es lo que me faltaba explicarte, que te dije en la introducción, que también otro de los cambios, tiene 3 cambios trascendentales, entonces el decreto legislativo 1424. Tiene que ver con el crédito indirecto contra el impuesto a la renta, establecimiento permanente, y ¿cuál era el otro? Establecimiento permanente, el crédito indirecto, y los gastos financieros. ¿Está bien? Esos son los 3 ejes fundamentales del 1424. Entonces, ¿qué nos establece? El crédito indirecto contra el impuesto a la renta. Oye, ¿por qué se produce este crédito indirecto? ¿Por qué se da? Va a permitir el peruano, cuando tiene un excedente de capital, ¿qué hace? Va a exportar su capital o va a importar su capital. Exporto capital. ¿Cómo exporto capital? Creando inversiones en el exterior, ¿correcto? Si yo creo inversiones en el exterior, obviamente en el exterior vas a tener tu ganancia, ¿correcto? Y si tienes ganancias en el exterior, ¿qué vas a tener? Tú como inversionista, como accionista, vas a tener dividendos. Está bien, ¿correcto? Y eres un peruano. Pero, ¿qué pasa si en el exterior yo no tengo ningún convenio para evitar la doble imposición? Por lo tanto, en el exterior, en el país donde tú has invertido, te van a retener el impuesto a la renta. Correcto. Entonces la norma te dice, oye, si te has hecho un crédito indirecto, ¿ya?,
O de repente la subsidiaria que tiene una relación contigo, pero es menor al 10%, es mayor al 10%, te piden ahora el tope del 10%, tienes una relación mayor al 10%, una vinculación, por lo tanto ya te tienes que mojar con el impuesto yo como peruano. Correcto. Pero te dice, oye, ok, pero a mí ya me retuvieron en el país donde yo he llevado mis exportaciones de dinero, como soy exportador de dinero, a mí ya me retuvieron. Ah, genial, si ya te retuvieron, entonces ese impuesto que ya pagaste como peruano lo vas a poder utilizar como crédito contra tu impuesto a la renta acá en Perú. Porque recordemos que el domiciliado peruano, el domiciliado tributa por su renta de fuente mundial. Correcto, entonces te va a servir como crédito contra el impuesto a la renta si ya te descontaron en el país donde estás invirtiendo. Ya está, eso es crédito indirecto. Muy bien. Entonces, de acuerdo con el MEP, esta sería la manera de evitar la doble imposición. ¿Tiene sentido? Pues no, porque si ya me retuvieron en el exterior, ¿por qué tengo que volver a pagar acá en mi país? Si ya me retuvieron en el exterior, entonces estamos evitando la doble imposición. ¿Está bien? A pesar de que no tengamos un convenio para evitar la doble imposición. Eso es lo que quería hacer la norma. La medida favorece la inversión productiva de los capitales peruanos en el exterior, lo que incentivará la repatriación de sus dividendos. Si repatria sus dividendos, ¿qué implica? Implica que vamos a poder... y otro de los cambios también fundamentales que también te dice, esto se te dice en el reglamento. Si yo repatrio mis dividendos, yo voy a saber, la administración tributaria va a saber cuánto es que tú tienes el nivel de ingreso total de tus inversiones. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de este año, los inversionistas, o en este caso los agentes de retención, tienen que informar, la SUNAT tiene que informar al MEF, pero obviamente la SUNAT te va a dar la chamba a ti como contribuyente. Tiene que informar al MEF las inversiones que se están pagando justamente tanto por crédito indirecto. ¿Correcto? ¿Cuánto es que se está tributando? ¿Cuánto es que le han descontado? ¿Correcto? ¿Para qué? Porque quiero saber el nivel de inversión total en el exterior. Si tú inversionista, yo quiero saber el nivel total de tus inversiones en el exterior. Para ello te voy a pedir, el MEF te va a pedir el nivel de inversiones totales. Eso está en el reglamento del decreto definitivo 1424. La medida favorece la inversión productiva de los capitales peruanos en el exterior, lo que incentivará la repatriación de sus dividendos. Asimismo, evita el cambio de jurisdicción de los grupos empresariales a otros países que sí permiten el crédito indirecto, indica el Ministerio en su comunicado. Ok, ¿por qué? Porque ahora ya por fin, con esta modificatoria, ya se permite que se utilice ese crédito indirecto acá en nuestro país. Te va a permitir pagar menos impuesto a la renta. El Ejecutivo también publicó el decreto legislativo que limita la deducción de intereses de las empresas. Claro, ¿te acuerdas que también nos modifica el artículo 37 numeral A de los gastos financieros? Así es, también limita la deducción de intereses de las empresas. Esa medida recoge las principales recomendaciones de la OCDE respecto a la deducción de intereses, tomando en cuenta ¿qué estamos hablando? Una recomendación de la OCDE, como te señalé. ¿Correcto? Tomando en cuenta una aplicación gradual. ¿Cómo es esa aplicación gradual? Los 2 primeros años no se consideran la deuda constituida o renovada hasta antes de la publicación del decreto legislativo. La norma está focalizada en aquellos contribuyentes que tienen ingresos mayores a 2.500 UITs. ¿Correcto? 2.500 UITs para aplicar el 30% del EBITDA. La norma está focalizada en aquellos contribuyentes que tienen ingresos mayores a 2.500 UITs. Con ello, las micro, pequeñas y medianas empresas no están sujetas a esta legislación. También se excluye el sector financiero. ¿Quiere decir que si tengo préstamos con el sector financiero? Normal, no me va a haber ninguna exclusión. Yo voy a poder deducir mis intereses financieros tal como lo sabemos. Si tengo con una PP también que me ha prestado dinero, tampoco va a haber ninguna restricción. Y si mi deuda ha sido emitida por una oferta pública en un mercado local, tampoco va a haber restricción en el tema de intereses financieros. Y, como te señalé, asimismo se va a permitir arrastrar los intereses no deducidos hasta por 4 años. Quiere decir, ¿qué pasa si me inflo de intereses financieros? Y la norma solamente me permite el 30% de la EBITDA, por lo tanto te va a sobrar gastos financieros. Vas a poder utilizarlo en los 4 siguientes años, nada más, y ahí muere. Y acá está, pues. Y a partir del 2021,
El límite de la restricción de deducción de gastos de ingresos será no mayor al 30% del EBITDA. Además, el exceso de la capacidad para deducir intereses será arrastrable hasta 4 años, lo que te comentaba. Muy bien. Ahora, dice acá, el decreto legislativo que limita la deducción de intereses de las empresas recoge las principales recomendaciones de la OCDE respecto a la deducción de intereses, tomando en cuenta una aplicación gradual y focalizada en aquellos contribuyentes que tienen ingresos mayores a 2.500 UITs para esa deducción de intereses. Con ello, las micro, pequeñas y medianas empresas no están sujetas a esta legislación. Asimismo, se va a permitir arrastrar los intereses no deducidos hasta por 4 ejercicios siguientes. Entonces, estamos haciendo un repaso de lo que indicamos en los PPT anteriores. Quiero que te quedes con esta restricción que se va a modificar ya a partir de este año. El gobierno estableció que a partir de este año el límite de deducción de gastos de intereses será 3 veces el patrimonio del deudor, o sea, del contribuyente que está pidiendo ese préstamo de interés. Se aplicará también a las empresas no vinculadas. Recuerda que anteriormente solamente esta restricción era para las empresas vinculadas. A partir de este año son empresas no vinculadas también. Al día de hoy no se pueden deducir intereses de préstamos con empresas vinculadas por un monto que supera un ratio de endeudamiento de 3:1 respecto al patrimonio. El cambio más relevante es que ahora la regla de subcapitalización va a ser aplicable a empresas no vinculadas. Y esto está vigente a partir del 2019 y 2020, porque a partir del 2021, ¿qué va a pasar? Se va a aplicar el otro tope del 30% del EBITDA, como te explicaba. ¿Correcto? Mira, acá yo te hago un print de los cambios que es el EBITDA. También te señala el artículo 37 que se ha modificado y te dice, es la renta neta luego de efectuar la compensación de pérdida más los... Mira, acá hay algo muy importante. Este EBITDA es un EBITDA tributario, que ya te lo está señalando la misma norma en su ley. La renta neta, luego de efectuar la compensación de pérdida más los intereses netos de depreciación y amortización. En el EBITDA financiero, ¿cómo es? Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Y el EBITDA tributario qué? Renta neta, no dice utilidades, sino renta neta, luego de efectuar la compensación de pérdidas que no hay en el EBITDA financiera, más los intereses netos de depreciación y amortización. Ojo, hay que tener en cuenta. Si no nos acordamos, simplemente traemos nuestra ley, nuestro decreto legislativo 1424, en el tercer párrafo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, en el cuarto párrafo está la determinación del EBITDA tributario, ¿correcto? Muy bien. Colega, futuro colega, he querido hacerte un pequeño resumen, ¿ya?, de los cambios que se han dado, por ejemplo, de los últimos reglamentos, en realidad, que se publicó el 30 de diciembre. El Decreto Supremo 3038-2018 es la reglamentación ¿de qué? Del Decreto Legislativo 1424, que hemos señalado que el 1424 nos modifica 3 cosas fundamentales. La deducción de intereses, ¿correcto? ¿Qué más? El crédito indirecto, ¿correcto? ¿Y qué más? La definición de establecimiento permanente, ¿correcto? Acá. Y ¿te acuerdas que cuando hablábamos de crédito indirecto, acá es importante señalar también, que es la responsabilidad solidaria del establecimiento permanente de la persona jurídica no domiciliada que enajene directamente acciones o participaciones de personas jurídicas domiciliadas? ¿Qué quiere decir acá? Que ahora se le va a generar una responsabilidad solidaria para que nos aplique ese establecimiento permanente, que aplique las retenciones al no domiciliado, ¿correcto? Las retenciones por renta de segunda categoría. Entonces, con eso que estamos haciendo, modificando el artículo 39G del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que habla de la responsabilidad solidaria del establecimiento permanente de la persona jurídica no domiciliada que enajenen directamente acciones o participaciones de personas jurídicas domiciliadas. Muy bien, eso también te había explicado, acá está en el artículo 39, inciso G, del Decreto Supremo 338-2018. La norma antielusiva 1422, ya te expliqué también que trataba de
Buenas tardes. Se trataba de un comité revisor, ¿no? Que este comité revisor está estipulado, estaba por 3 compañeros de la administración tributaria. Es un grupo rotativo, ¿correcto? Entonces, luego tenemos el 1369, ¿te acuerdas que nos modificaba? El 1369 nos modificaba el artículo 37 para el tema de la deducción de intereses de operaciones comunes. ¿Te acuerdas que lo modificaba con el artículo 37, el punto A4, donde te decía que el pago debe primar, correcto, antes de la deducción de los gastos por no domiciliados? Si tú pagas, entonces yo voy a deducir ese gasto, ¿correcto? Muy bien. Luego, con el decreto legislativo 381, el decreto legislativo 381, su reglamentación es el decreto supremo 3037-2018. Correcto, ¿ahí qué me habla? Ahí me habla de los pagos a... Entonces yo digo que me habla, ¿te acuerdas de los pagos a cuenta por renta de segunda categoría? ¿Qué quiere decir? Oye, si tú no me has retenido por renta de segunda categoría, por lo tanto, ahora, si no, ese ingreso no ha sido sujeto a ninguna retención por renta de segunda categoría, ahora va a ser efecto a retención, ¿correcto? Por eso habla de los pagos a cuenta por renta de segunda categoría obtenidas por la enajenación de bienes a que se refiere el inciso A del artículo 2 de esa ley. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, este decreto supremo 340, que justamente modifica el decreto legislativo 381, habíamos hablado también que el 381, ¿te acuerdas que te cambiaba toda la terminología, que era países de bajo o nula imposición o vinculadas o países no cooperantes? ¿Te acuerdas que eso es lo que te cambia? Que te comenté, pues en el anexo número 1 de este reglamento que te modifica el decreto supremo 340, te dice cuáles son esos territorios no cooperantes o de baja o de nula imposición. Acá está, por ejemplo, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba y Belice, ¿correcto? Eso es lo más importante de este decreto. Y finalmente el decreto legislativo 1425, que me habla del concepto del devengo tributario. Cuando hablamos del devengo tributario, quiero que te quede solamente 2 cosas importantes. Cuando se han producido los hechos sustanciales. Cuando yo produzco los hechos sustanciales para que se devenga, cuando se da en la venta de bienes, cuando yo he entregado los riesgos y cuando yo he entregado el control. ¿Correcto? ¿Y qué se entiende por control? Para irme a la definición del control, la norma te dice, el decreto 1425, tú puedes aplicar, te dice, el concepto de la NIF 15. Y también es importante señalar que tenemos que aplicar el concepto del control también del marco conceptual de información financiera, que también ha sido modificado a raíz del cambio de la NIF 15. Ejemplo, el control de un activo hace referencia a la capacidad para redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades dirijan el uso del activo y obtengan sus beneficios. Cuando yo te tengo el control, yo te doy el control de un bien, por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente ocurre un sismo y yo te di el control, pero tú decidiste dejar la mercadería en la empresa? Ya tú decidiste dejar la mercadería en la empresa, pero yo ya te facturé y dije, mira, ¿sabes qué? Este es tu carro, esta es tu mercadería, ya llévatela tú. No puedo porque no tengo almacén. Ah, bueno, eso ya no tiene ninguna implicancia para el vendedor y ocurre un terremoto. Ocurre una inundación. Pero tú ya le entregaste el control, le diste los riesgos y los beneficios, ¿correcto? Ya se produjo los hechos sustanciales porque ya entregué el bien, ¿correcto? Yo recibí el dinero, facturé. Ahora, recuerdo, tema estamos hablando de la operación en general, pero para el tema del devengado no nos importa emisión de comprobantes de pago. Nos importa únicamente que la operación se haya dado en la realidad, ¿correcto? Bien. Y cuando hablemos de servicios tenemos 3 tipos para identificar por el grado de su realización. Primero, inspección de lo ejecutado. Puedes dividirlo en 3 métodos. Inspección de lo ejecutado. Determinación del porcentaje que resulte relacionar lo ejecutado con el total por el ejecutar. Cuando hablamos ahí de servicios de ejecución continuada y servicios de ejecución no continuada, ¿correcto? Y que también lo hemos señalado en las sesiones anteriores, cuando hemos hablado propiamente dicho de este decreto legislativo 1425. Y otro de los métodos, determinación del porcentaje que resulte de relacionar los costos incurridos con el costo total de la prestación, la parte sobre el todo. Costo que incurrí con el costo total. ¿Cuánto es que yo puedo elegir ese método? Tú eres libre de elegir el método que más se aplique a la realidad de
la naturaleza de tu negocio. Ah, también algo importante, si tú quieres cambiar este método, tienes que avisar a la administración tributaria 15 días antes del cambio. ¿Listo? ¿Y qué pasaría si tú dentro de esos métodos no encuentras un método que se aplique en la realidad de la empresa? Puedes aplicar otro método, ¿no? Pero siempre y cuando tú puedas explicar que se ajuste a la naturaleza y características de la prestación del servicio que estás realizando. ¿Bien? Entonces, este decreto legislativo 1425 tiene su reglamento. La mayoría de los doctrinarios tributarios esperaban que en el reglamento se pueda precisar qué se entiende por servicios, por ejemplo, de ejecución continuada o servicio de ejecución no continuada, o por ejemplo, qué se entiende cuando hablamos de hechos, cuando se realizan hechos sustanciales, qué significa sustancia, ¿correcto? Y pues, finalmente, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué tipo de NIF voy a aplicar? El tema de la NIF vigente, que fue vigente en el 2019, o la que fue simplemente aprobada bajo Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Qué NIF voy a aplicar? Entonces, este decreto supremo lo único que hace es precisar lo más importante acá, qué NIF, la versión de la NIF que se va a aplicar. Por ejemplo, en la disposición complementaria final, ¿ya? La segunda te dice, de la versión de la NIF 15 para la interpretación de controles de bienes, para efectos lo indicado en el segundo párrafo de la segunda disposición complementaria final, del decreto 1425, la versión de la NIF 15 utilizarse oficializadamente la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad. Esa es, buenas noches. Esa es la que yo voy a aplicar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, básicamente lo que te dice acá este decreto legislativo 3039 te habla las mismas características que te dice la ley. ¿Cuándo se da el devengo? Cuando se han producido los hechos sustanciales en una venta, en una prestación de servicio, y cuando se ha entregado el control puntual. Esos son los dos conceptos fundamentales que se han dado en el devengo tributario. Ahora, ¿de qué va a haber discordancias? Pues sí, pero como es una norma nueva, vamos a esperar lo que nos indican las jurisprudencias que se den bajo el RTF y lo que se den en fiscalización casuística. No tenemos casuística. Entonces ya con el transcurrir del tiempo nos vamos a dar cuenta y nos vamos a ir en este caso ya complementando con esta norma para que se haga habitual. Ahorita es novedoso, hay muchas dudas aún. Entonces, colega, futuro colega, con esta sesión hemos terminado de indicarte el tema de los cambios reglamentarios. Espero que esta clase haya sido de tu agrado. Bien.